gente, ¿no? Que uno piensa un proyecto y se suman siempre personas para acompañarnos. Así que de ahí yo pensaba en cuándo te había conocido, cuándo habíamos empezado a trabajar juntos. Yo fui de la planta de esa escuela un tiempito. Sí, sí, por eso con Harman, que hacíamos unas cosas también, Sí, sí. con Harman, que, bueno, ahí está Angie, ¿no? De la 26, con Ujú. Harman hacíamos unas locuras, sábados, viernes a la noche, no tenemos problema en reunirnos para aprender. Bueno, Gabriel Locarnini es profesor de Ciencias Naturales, trabajó durante 38 años en el sistema educativo como profesor y director en el nivel secundario y superior. Los últimos 20 años trabajó en la formación permanente de maestros y profesores en distintas jurisdicciones de la Argentina, en algunos proyectos iberoamericanos. Especializó en la didáctica de las ciencias naturales y su campo de investigación es la salud, es la educación en y para la salud. Es paceño, es un gran compañero. Acá Adrián también le va a dar la bienvenida. Es un placer, Gabriel, volver a escucharte, compartir otro encuentro, y acá se sigue sumando gente para seguir aprendiendo y pensando juntos en este mes de capacitación de las y los docentes. Adrián, jefe distrital de José Paz, buenos días. ¿Cómo estás? Ahí está. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar, Gabriel. Gracias por acompañarnos en este mes tan importante para José Cepaz, para las y los docentes de José Cepaz. No haces más que enriquecer esta propuesta que se pensó hace un tiempo atrás, y hoy temprano decías, Claudia, como una constante, ¿no? Y la verdad que sí, ha sido una constante, porque también, no solo que ha sido una constante, sino que ha sido una de las hacedoras de este proyecto, y siempre pensando en todos y cada uno de los docentes qué se podía hacer por ellos, de qué manera podíamos acercarnos a ellos en este año tan particular. Y bueno, Claudia pensó que esta podía ser una propuesta interesante, que así lo ha sido, así lo ha demostrado los casi 60 disertantes que nos han acompañado entre capacitaciones y charlas y conversatorios. Así que estamos muy felices, Gabriel, de recibirte y deseosos de escucharte. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero, gracias por pensar en mí. Para mí, cada vez que puedo volver a mi casa es una felicidad enorme, ¿no? Yo no estoy trabajando en José Cepaz en este momento, y entonces esto de ni que fuera por la ventanita poder entrar un rato me produce mucha alegría. Y además también esa fue parte de la desesperación de esta mañana cuando todo salía mal, digo, porque no puede ser en José Cepaz dejar colgado a otro porque la tecnología no me acompaña, pero en casa no. Y bueno, así que una alegría. Yo recuerdo con mucho cariño aquellos experimentos de la 26 y tantas otras cosas que hemos hecho en muchísimas de las escuelas del distrito, y todo lo que intentamos hacer desde el Instituto 36 y desde el CIE en particular, que fueron los lugares en los que en el distrito trabajé en la formación inicial y permanente de profesores y maestros. Así que para mí una alegría estar, y sin dudas mi lugar en el distrito es la primaria, la EGB 9, digamos, que después tuvo muchos nombres para mí, pero que fue el lugar que me hizo. Bueno, superado el trance, vamos a lo nuestro. Como Claudia dijo, bueno, cuando me invitaron, perdón, lo veo a Sergio ahí, no quiero dejar de decir que la 6 también es mi lugar en el distrito. Pero como que se llama, no, porque de verdad ahí, es más, una de las experiencias vinculadas con la educación para la salud más interesantes de mi vida la hicimos en esa escuela. Pero digo, la que me dio vuelta a la cabeza, sin dudas, fue la EGB 9 por
muchas cosas que me pasaron ahí adentro, y además fueron muchísimos años, fue buena parte de mi carrera docente trabajando ahí, y bueno, los afectos son así, amores hay muchos, pero algunos te marcan profundamente. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, bueno, esta cuestión de pensar un poquitito el tema de la educación para la salud, que es como generalmente se lo llama, ya venimos hace un tiempo empezando a pensar la idea que se tiene que llamar en y para la salud, porque la verdad que todos estamos un poco sanos y un poco no tan sanos. Todos lidiamos con diferentes cuestiones en nuestra propia vida y nunca estamos plenamente ni de un lado ni del otro. Entonces, desde la salud que tenemos, buscamos más salud, pero no podemos dejar de negar la que tenemos, ¿no? Entonces, yo no... Primero quiero que esto sea un diálogo, o sea, yo pensé un recorrido que no sé si es el mejor. Primero porque no tenía muy claro cuál es el público, cuán heterogéneo iba a ser, podía haber maestros, podía haber directores, bueno, entonces... así que si en algún momento alguien quiere preguntar algo, interrumpe con toda libertad, pregunta. Si a alguien se le pone un poco denso la primera parte, que es un encuadre, lo dice, pide que aclaremos. Y después ahí, en relación a dos ejemplos, había pensado trabajar. Los dos ejemplos son mucho más de escuela secundaria que de escuela primaria, y eso es un defecto que descubrí anoche después que se había cortado la luz y no lo modifiqué. Así que va a quedar a oscuras ese aspecto, pero lo podemos charlar. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla, si puedo. Sí. Parece que va a pasar. ¿Lo ven ustedes? Perfecto, Gabriel. Bueno. Y ahora vamos a intentar empezar la presentación. Bueno. La idea es preguntarnos un poquitito por el modelo desde donde nosotros estamos pensando la educación en y para la salud, que además tiene esta cosa de que es transversal, y muchas de las transversalidades en la escuela son de las cosas que nadie se hace cargo, porque como son responsabilidad de todos, suelen quedar muy, muy diluidas. Ahí la veo a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Me apareció en la pantalla. Buen día. Este tema de la educación para la salud viene siendo muy interpelado por nuevas demandas desde hace rato, porque los problemas se complican, porque las cuestiones de salud se hacen más difíciles. Creo que en la historia de nosotros el primer grande fue la aparición del VIH, y de ahí tenemos un montón de cuestiones que nos hicieron pensarla desde otra perspectiva, porque aparecen temas de derechos personales y colectivos, de necesidades particulares, aparece la diversidad todo el tiempo atravesando, y nos viene, por suerte, interpelando gravemente el tema del desarrollo sostenible, esta cuestión que es mucho más grave que la COVID, sin ningún lugar a dudas. Porque la COVID va a pasar, el planeta no sé si va a sobrevivir. La pandemia solo complicó un poco las cosas y nos obliga de alguna manera a pensar en barajar y dar de nuevo, y hacer alguna reconfiguración de las prácticas de enseñanza, no solo porque no estamos viendo a los chicos cara a cara y no los tenemos sentados en las aulas, sino porque hay que pensarlos desde otra perspectiva. La idea de salud como primer concepto es un concepto que se construye sociohistóricamente. No siempre la salud fue lo mismo para la humanidad. Primero fue una bendición, y en ese momento solo dependíamos de Dios. Si nos enfermábamos, rezábamos, si Dios nos curaba bien, y si no, sonamos. Después la pensamos como una ausencia de enfermedad, o sea que los enfermos estaban por un lado y los sanos por otro. Después como sentirse o estar bien. Después la pensamos como un equilibrio entre lo que hay alrededor nuestro, lo que nos pasa, lo bueno, lo malo. Después lo pensamos como un espacio de autonomía, como ese lugar en el cual yo tomo decisiones saludables, yo me posiciono frente a la salud y depende de lo que yo haga. Desde ahí viene la idea que también la salud es un potencial, es algo que yo puedo incrementar, desarrollar, promover. Y en este es en el que estamos ahora. Cuando la pensábamos como ausencia de enfermedad es cuando apareció la educación sanitaria, que esto tiene que ver con la prevención, con tratar de que los que están sanos no se enfermen, y si se enferman se recuperen rápido.
Luego aparece el concepto de educación para la salud, que no solo estaba dirigido a los que se enferman, sino también a los que están sanos para que puedan estar más sanos. Fíjense en ustedes que la enfermedad está enfocada, perdón, la prevención está enfocada en la enfermedad y la promoción en la salud, como primer punto de referencia. Esto lo voy a pasar, voy a saltearme esta diapositiva para no aburrir. Si quieren, pero es larga y no sé si... Ahí vamos. En nuestros diseños curriculares, nosotros tenemos sobre todo una polisemia, digamos, hay muchas definiciones de salud diferentes, contradictorias, y ¿cómo es que se llama? Esto genera mucha incoherencia, los diseños dicen cosas distintas en relación a la salud, estoy hablando, las imágenes son del de inicial, el de primaria, el de secundaria, porque no quiero hablar de la formación del profesorado, que es del siglo pasado, el de la formación de profesores en la mayor parte de las carreras, y el de maestros y profesores de educación primaria y de educación inicial tiene las mismas dolencias que estos, que lo que hacen es generar confusión. Digamos, en algunos aspectos son muy valorables los diseños en torno al tema de salud, la verdad que lo único que hacen es confundir. Tuvimos el primer marco general de política curricular. Cuando me distraigo es porque voy corriendo las fotos de ustedes para ver la diapositiva. ¿Cómo es que se llama? Que la verdad nos produjo una gran alegría porque tiene un encuadre de lo que es la educación para y en la salud que es maravilloso, es increíble, tiene una mirada muy compleja sobre el tema, que después fue así. Digo, esto también instala, digo, ¿por qué digo esto? Porque vieron que estábamos muy acostumbrados a que nos echen la culpa de todo lo que en la escuela no pasa bien. Entonces, la verdad que si hay algo en salud que no pasa bien, es que está mal parido, por decirlo con claridad. No hay una línea política muy clara en las propuestas curriculares sobre por dónde encarar la salud. Sí, ¿cómo es que se llama? Hay un montón de cosas interesantísimas y muy bien logradas que son frutos de las discusiones entre docentes que generan excelentes proyectos en las escuelas y que si uno los mira no cumplen con las pautas curriculares. Digo, otra vez el plus de la excelencia en la escuela tiene que ver con el trabajo docente. Hay una ley muy poco conocida, que es del año 2013, que hace la diferencia entre promoción y prevención de la salud con mucha claridad y por otro lado distribuye responsabilidades en los distintos sectores involucrados en la salud. O sea, habla de lo que le corresponde a los médicos, a los centros periféricos, lo que nos toca a nosotros como escuelas. Es una ley muy interesante que, como tantas otras, está por ahí sin demasiada aplicación y esto daría un marco que vale la pena por ahí que después lo consultemos. Cuando pensamos en modelos didácticos de abordaje, en qué es lo que pasa en la escuela con esto, hay un primer modelo que es un modelo centrado en la prevención, que es bastante lineal, unicausal y mira el ambiente natural o social, digamos. Es el modelo clásico de la campaña de vacunación o el calendario de vacunación en la escuela primaria y de enseñarle a usar preservativos a los chicos en la escuela secundaria. Por tomar dos ejemplos así muy, muy icónicos. Hoy sería el lavado de manos, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Como otra posibilidad. Que no quiere decir que esto esté mal, sino que tiene este encuadre. Es un encuadre preventivo de tratar de que está sano no se vincule con la enfermedad y para eso le enseñamos qué hacer. Hay otro que es un poco más complejo desde la promoción, que empieza a pensar cuáles son las causas por las cuales alguien podría perder la salud o por las cuales podría mejorar su estado de salud actual, ¿sí? Y que vincula más de un referente del entorno social y contempla el ambiente como una unidad.
A este primer modelo yo lo llamo instituido porque incluso muchas veces es bien valorado. O sea, el profesor, el maestro, recibe elogios porque hizo una buena campaña de prevención. Está como muy instalado en la escuela que esto está bien, y de hecho está bien, no alcanza, pero no está mal. Este otro yo lo llamé instituyente porque es el que tiene algunas transgresiones. Recién yo le decía a Sergio que la experiencia más interesante que había hecho era ahí en la escuela 6, y me acuerdo muy bien de Mercedes, de la directora, diciéndome que yo estaba loco, que cómo me iba a juntar a tomar mate con los pibes el viernes a la noche y que pueda venir cualquiera para hablar de cosas como las drogas, que a ver si querían fumar, pero bueno, confío en mí, lo hicimos y salió bastante bien. Pero digo, eso rompe con el modelo de la lógica habitual, porque además la idea en ese momento no era hablar de que estaba mal vincularse con las drogas, sino qué nos pasaba, por qué nos vinculábamos, y si nos vinculábamos era un mito que teníamos los adultos sobre lo que hacían los chicos, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Digo, empezar a tener ahí otras causas y otros referentes, que en este caso eran los propios jóvenes y adolescentes de la escuela y sus amigos, que fue lo más interesante que nos pasó. En un momento empezaron a venir los amigos, que no eran alumnos nuestros, a hablar de sus cuestiones. Se habló mucho más del VIH y del embarazo no deseado en ese momento que de las drogas, que era lo que nos tenía preocupado a nosotros, pero porque claramente los otros referentes tenían un problema distinto al que nosotros veíamos. Perdón, voy a volver para atrás, si me deja. Bueno. No me dejó. No importa, después lo vemos. La prevención, como es que se llama, está centrada, como ya dijimos, en erradicar, eliminar o minimizar la enfermedad. La promoción en controlar, cambiar, adaptar y empoderar desde la salud. Ambas son acciones de salud que son diversas, simultáneas y complementarias. Quiere decir, tenemos que hacer las dos si queremos avanzar en salud, ¿sí? Lo que no alcanza para avanzar es hacer una sola, porque en general la promoción sola tampoco alcanza, no es superior a la prevención, tiene un destino distinto. La salud la pensamos desde un modelo que construyeron unos investigadores en cabeza de Andrea Revelsión acá en la Universidad de Buenos Aires, como un objeto complejo, multicausal, multireferencial y con fuertes vinculaciones con el ambiente social y natural. Esto último de mucho peso ahora. Si nosotros pensamos la COVID tiene un origen en un problema ambiental. La propuesta que estamos haciendo, digo estamos haciendo porque por acá va la línea de trabajo en investigación, es vincularlo con lo que se conoce como el modelo STEM, después podemos hablar de esto, el enfoque STEM de la enseñanza de las ciencias, donde se hacen los nexos con la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la tecnología. Esta muchacha va más rápido que yo. Y lo vincula fuertemente con el ambiente. Hoy por hoy no se puede pensar ninguna acción de salud que no esté vinculada con el ambiente. No se puede pensar la vida enajenada del ambiente. Noam Chomsky acaba de sacar un libro hace cuestión de un poquito más de 2 meses, creo que se llama Cambiar o Morir, y plantean con mucha fuerza él y Pauling que no hay muchas chances de que el planeta sobreviva si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, la cuestión ambiental, sin querer ser apocalíptica, es muy compleja. Cuando hablamos de cómo encarar la educación para la salud ahora, pensamos en un modelo que llamamos de vanguardia, quizás un poco pretenciosamente, que mezcle o encuentre estos elementos que mirábamos antes. El concepto de salud complejo, el modelo de didáctica de las ciencias llamado STEM, que tiene un primer origen en la idea de necesitamos más científicos, ingenieros, tecnólogos, matemáticos, y una fuerte intención en el fortalecimiento de las alfabetizaciones de los ciudadanos.
Desde mi perspectiva está más enfocado en la alfabetización de los ciudadanos que en el otro, que para mí es una consecuencia deseable de si los ciudadanos están alfabetizados. Alfabetizados, digo, en términos bien complejos y amplios. Bueno, acá se trabaja con problemas, se promueve el pensamiento crítico, se desarrollan habilidades de pensamiento, habilidades interpersonales, y se lo piensa desde un modelo de inclusión, o sea, en el cual es para todos posible participar y para todos posible aportar. Desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿sí? Esto de la vinculación con el ambiente, y la equidad, porque estamos tomando en cuenta los puntos de acceso de cada uno de nuestros referentes, nuestros estudiantes. Acá aparece un ejemplito que podría ser el de la COVID, en la cual hay algunos aspectos. Me está jugando una mala pasada los movimientos del Power, que se mueve solo y no lo logro frenar. Que se llama, en cuanto a elementos que cada uno de estos campos de conocimientos nos pueden aportar para abordar este problema complejo, ¿sí? Siempre nosotros, cuando trabajamos en una propuesta de educación en y para la salud, lo que tratamos es de enfocarnos en la vida y sus posibilidades, evitar centrarnos en la enfermedad, aunque hablemos de ella, porque no vamos a dejar de hablar de ella, trabajar situaciones bien contextualizadas y establecer nexos con la comunidad. La promoción de la salud, sobre todo, demanda el contacto con la comunidad, porque el cambio se va a producir dentro de la comunidad, no en un sujeto individual. Y en este sentido se generan propuestas compartidas de mejora. Entonces, contextualizar, posicionarse para tomar decisiones saludables, y acá habla de la posibilidad de planificar, monitorear y evaluar esas decisiones que están en nexo con las habilidades metacognitivas que, sin ningún lugar a dudas, son las que van a marcar el plus en cualquier ámbito de educación. Digo, en la medida en que nosotros trabajemos con nuestros estudiantes para que ellos puedan reflexionar sobre los procesos por los que conocen, sobre cómo monitorear esos procesos y cómo evaluar qué es lo que conviene cada vez aplicar, seguramente van a poder aprender mejor. Vamos a avanzar. Quería mostrarles por lo menos un ejemplo. Después volvemos para acá. Por ejemplo, un caso de diversidad sexual, género y discriminación. Una cuestión que en la escuela se puede abordar. Si lo miramos desde el modelo instituido, el más sencillo, más lineal, probablemente lo que va a ocurrir es que nosotros hagamos alguna descripción de posibles identidades y expresiones de género. No importa si la hacemos compartida, si la presentamos, eso son cuestiones secundarias en este caso, ¿no? Sino es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pensar cuáles son posibles motivos para la discriminación o acciones violentas, y vamos a generar una serie de consensos y consejos para integrar a esa diversidad. Esto probablemente se reduzca a actividades de lápiz y papel, algunos trabajos en grupo, seguramente alguna charla con un especialista o con el testimonio de alguien, ¿sí? O con defensores de los derechos de distintos sectores y demás. Afiches serán los productos, ¿no? Es muy común que los chicos produzcan afiches, videos, folletos, hoy por ahí hacen flyers, clases especiales, memes, tweets, qué sé yo. Digo, pero más o menos por esta línea va. Y lo que terminamos teniendo es, con buena suerte, un sujeto, un estudiante que tiene alguna información como para pensar él solito la cuestión. Esta mirada es una mirada claramente restrictiva, un poco cegada, y este modelo tiene matices. Nunca nada es ni tan calvo ni dos pelucas, pero me parece interesante cómo describir una perspectiva, ¿no? Si lo miramos desde el modelo instituyente, un poquito más complejo, aún no en la vanguardia, pensaríamos en arrancar con algunas preguntas: si todos somos iguales, cómo construye una persona su identidad, si hay buenas o malas expresiones de lo que uno es, del deseo, del amor, de lo que sea, el análisis de las situaciones que hay en el entorno de referencia,
¿sí? ¿Qué le pasa a las personas cuando quieren expresarse en ese entorno concreto, no en cualquier entorno en el que él vive? Ver cuáles son los elementos que determinan o que generan las causas y los referentes en relación a la discriminación o a la violencia, con otros sujetos o con colectivos particulares, pensando en la diversidad en torno a la identidad sexual, si fuera el eje, hay otras cuestiones para trabajar también. Y en general lo que se hace es hipotetizar, generar alternativas, se ensaya algunas, se la socializa con la comunidad, se vuelve a discutir sobre eso. Queda un trabajo así medio enredado, en el cual la escuela no está sola, está con su entorno, probablemente se rompe la estructura graduada de la escuela, siempre los logros van a ser parciales y vamos a quedarnos llenos de preguntas y demás desafíos para volver a pegarle una vuelta a esto. Acá no hay un producto final, digamos, que tenga frutilla. Y la diferencia sobre todo acá es que no queda cada alumno como sujeto con cierto elemento para la toma de decisiones informadas, sino que es el colectivo, en buena medida, el que empieza a movilizar sus categorías y a pensar la salud desde otra perspectiva en torno a este tema en particular podría ser. Yo no avanzaría con el otro caso, nada más que para poder escucharlos, ¿sí? Y ahí sí, a ver si lo logro. Lo primero, digo, la frase que había elegido como final es pensar que esta cuestión de contextualizar la propuesta todo el tiempo, ¿no? Si hacemos lo mismo que se hizo siempre, en definitiva, estamos estafando a los chicos porque les robamos su futuro, ¿no? Y lo dijo Dewey hace demasiado tiempo, ya como para que no lo hayamos aprendido. Bueno, ahora sí me gustaría escuchar y charlar. No sé si quedó más o menos bien presentado el marco, pero la idea era más que nada poder charlar con ustedes. Y ver qué les pasa a ustedes con la salud o qué pasa con la salud de las escuelas. Cecilia Romagnoli, qué alegría verte. Ahora que empiezo a ver cómo estás, Ceci. Un gusto también. Una de las primeras víctimas. No, por favor. Bueno, la idea es intercambiar percepciones, perspectivas, ideas que a ustedes les surjan a partir de estas cuestiones en torno a lo que ocurre con la salud en la escuela, con la educación en y para la salud en la escuela, y particularmente en este contexto en el que nos vemos interpelados por esto, ¿no? Empiezo yo porque alguien tiene que romper el hielo y después que empiezo yo, después se van sumando, ¿no? Pero a mí lo que me pasaba, o lo que siempre me pasa en relación a estas problemáticas, es que el estudiante pueda con claridad ver cuáles son aspectos individuales en la toma de decisiones o en la resolución de un problema X, y cuáles son aspectos del Estado, de política de salud. Me parece que la propuesta, el modelo instituyente lo que haría es llevar esa mirada a lo colectivo, que no es como una responsabilidad individual. No sé si queda claro lo que digo, porque vos trabajás, por ejemplo, contaminación en la escuela. Yo siento que si vos te quedás con que si vos levantas una latita o un papel, estás contribuyendo al medio ambiente, pero no trabajás la problemática de las multinacionales o lo que se mueve detrás de esto, me parece como que te quedás corto. Yo siento que por ahí desde esta mirada de constituyente tenés la posibilidad de lo individual, pero además de poder ver que no es una problemática que resuelva de manera individual, sino colectiva y social, ¿no? Algo así sería lo que... Incluso como que tenemos diferentes, esto es muy importante lo que vos decís, Claudia, diferentes niveles de responsabilidad. Digo, es muy habitual, y acá sirve un ejemplo fuerte de escuela primaria, el trabajo con las 3 R's. Lo primero que a mí me pasa por lo general cuando uno
colabora o se vincula con una propuesta de esta, que hay una confusión con la palabra reciclar. Entonces, me viene un ejemplo de Raquel, que la saludé más temprano, que en un momento hacíamos adornos con botellas y demás, y cómo es que se llama, eso aparece muchas veces como ejemplo de reciclado, y en realidad es un ejemplo de reutilización de materiales. Entonces, distinguir lo que es reutilizar, que es así, puede ser una acción individual, y que tiene también una limitación, porque como yo le decía aquella vez a Mabel, a Raquel, perdón, en aquella producción maravillosa, digo, en algún momento no va a haber más lugar para tener flores de plástico en las casas. Entonces tenemos que pensar otra alternativa, porque esta se nos agota. Digo, todas las estrategias de reutilización se nos agotan en algún momento. Por eso, digo, se lo puede reutilizar 1 o 2 veces hasta que ya basta, nada más. Entonces sí tiene que entrar al proceso de reciclado, que también tiene su vida, pero que ya no lo puedo hacer solo. Puedo hacer solo el reciclado de algunos residuos orgánicos si genero compost en mi casa, pero plásticos yo no puedo reciclar. Necesito sí o sí asociarme con otro referente de la comunidad que tiene la posibilidad de, por ejemplo, hacer ecomadera, o de hacer juegos o baldes o lo que sea, reciclando ese residuo plástico o metálico o lo que sea, según el caso. Entonces, y además ahí también hay una decisión de política de Estado. Nosotros tenemos acá en la provincia de Buenos Aires distritos donde el distrito se ocupa del reciclado de los residuos orgánicos, de los residuos domiciliarios, y otros distritos donde eso quedó en manos de alguna ONG o de algún grupo incluso aún más informal que intenta colaborar con la cuestión. Entonces uno también puede, desde la escuela, generar conciencia diciendo, a ver, mi municipio, ¿en qué situación está? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos pedir? ¿Cuál es el canal? Digo, ahí están los otros referentes, y por ahí no es la escuela la que pide, sino es el barrio, es la comunidad. Bueno, no sé, uno empieza a generar, y esto, pero es muy importante no quedarnos en las responsabilidades individuales, ¿no? Y lo mismo pasa con, o sea, vuelvo al tema de la COVID, ¿no? Que parece ser como que en este momento estamos en una cuestión de la responsabilidad individual. O sea, depende de que yo me ponga el barbijo, que yo me lave las manos, el cuidado del otro. Pero en realidad yo también tengo derecho a pedirle al otro que se cuide, porque es mi vida la que está en juego. Y también deberíamos generar algún consenso en torno a esto. Tengo iluminador, que se llama, para poder en el entramado de todos los que somos referentes y responsables frente a este problema, ir contribuyendo a la instalación de algunas pautas que en este caso son por ahora de prevención, pero esto vino para quedarse, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces, ¿cómo logramos más salud con el virus dando vuelta por ahí? Bueno, habrá que pensarlo, la vacuna llegará en su momento y nos va a aliviar un poco, pero no nos va a liberar del problema, el problema va a seguir estando. Pero sí, eso está como muy, muy claro, que hay que trabajar responsabilidades individuales y colectivas. Quizás les puedo contar de esto que hablabas de Gabriel, Sí. del tema de trabajar con otras instituciones y ver los distintos niveles de responsabilidad. ¿Se escucha bien? Porque no quiero hablar muy fuerte. Yo soy de José C. Paz, pero trabajo en San Miguel, en una escuela primaria, y bueno, a nivel de lo que es el trabajo con la educación ambiental, ellos hace años que tenían un proyecto que nosotros intervenimos y participamos bastante, que se llamaba Escuelas Conscientes. Y bueno, más allá de trabajar, porque tienen todo un sistema de valorización de residuos, trabajamos, y que bueno, que hay días en los cuales se puede sacar la basura orgánica y días que se puede sacar la basura, digamos, inorgánica, digamos, la que necesita un proceso de reciclaje como el que contaba Gabriel. Y fue muy interesante porque trabajamos justamente esto, qué es lo que podemos hacer desde casa, qué es lo que podemos hacer desde la escuela, e incluso visitamos una planta de valorización de residuos que, bueno, acá está esto, ¿no? El municipio. Qué importante que es, quizás, y en estas demandas que se pueden pensar desde la escuela y desde la comunidad educativa,
porque bueno, en José de Paz hay quema de basurales en los barrios, y hay una mafia con todo esto, y la gente se mata por esta cuestión también, porque hay gente que quiere denunciar y después terminan agrediéndola. Se queman todo, desde los perros hasta todo, y lo sentimos de tardecita a noche, lo sentimos, ese olor. Y bueno, el que vive obviamente en los barrios en los cuales no hay una recolección adecuada, nada, lo vivimos todo el tiempo. Y bueno, en este sentido me acuerdo que hicimos visitas, y ellos además tienen una formalización del trabajo de las personas que se dedicaban en esta planta a recibir. Básicamente era todos los residuos posibles de reciclar, era papel, o sea, cartón, plásticos, vidrios, y mostraban todo el proceso, y incluso eran trabajadores, como les decía, formales, todas las pautas de higiene y de cuidado de esos trabajadores que justamente lo que hacen es procesar la basura, y qué se hacía con ese reciclado de materiales, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y la verdad que fue sumamente gráfico, y creo que generó una movilización en los chicos, poder observar eso y sentir que ellos pueden ser parte desde cómo separan la basura en casa, desde cómo hay que prestar atención en la escuela, en qué tacho tiramos después de consumir algo. Y bueno, también fueron a hacer charlas a la escuela, pero me parece que quizás acá, yo no conozco mucho José Paz, qué organizaciones hay, si hay, pero seguramente desde el municipio quizás, no sé si se puede hacer alguna movilización para demandar esto, que obviamente son decisiones políticas, ¿no? Pero fue muy interesante la experiencia que yo viví en San Miguel, y que seguimos, bueno, ahora está un poco, seguramente va a venir algo sobre salud. Visitamos la reserva que hay en el polideportivo, vieron al final, en Bellavista, es un espacio verde recuperado. Ellos tienen mucho trabajo sobre la recuperación de espacios. Y bueno, nada, esta cuestión en qué focaliza y qué recursos tiene, por eso también, qué recursos tiene el municipio para poder abordar las situaciones, me parece que eso pone condiciones de, bueno, cuando contextualizamos esto de contextualizar la propuesta, ver, sí, Claudia. Hola, ¿qué tal? Yo vivo en José C. Paz y tengo alumnos que viven en barrio San Atilio. Y hablando de medio ambiente y tomando como disparador con una nota que había salido en un diario, ¿no? Con ese pequeño artículo empezamos a trabajarlo y empezamos a hablar, y uno de los nenes dice, desde mi casa no podemos respirar desde tal hora hasta tal hora porque empieza la quema. Y empezamos a hablar así, empezamos a hacer entrevistas, ella misma a entrevistar a los vecinos, a sus familias. El que no vivía ahí tenía un tío que vivía cerca, y sí hay una comisión que trabaja, es una comisión vecinal de Barrio San Atilio, pero ¿qué pasa? Todo lo poco que pueden avanzar, lo dijiste recién vos, Cecilia, es muy poco lo que ellos pueden lograr como comisión vecinal, con todo el aparato que por ahí puede llegar a tener la municipalidad, porque vienen los camiones adelante de ellos, que se ha logrado filmar, y entran al predio que está cerrado hacia los vecinos que quieren que eso sea un espacio, que se convierta en un espacio verde, para que los chicos puedan tener un espacio para jugar, para no seguir enfermándose, y siguen entrando los camiones con basura, con animales muertos, con todo que se sigue quemando. Yo vivo en Barrio Santa Paula, que es lejos de donde está el barrio de mis nenes, ¿no? Y de amigos. Pero por ahí llega un horario de la noche que depende cómo esté el clima, se siente el olor. ¿Sí? Se siente, acá me se enseña qué es lo que se ve. El viento. El viento me lo trae, me dicen acá desde casa. Toda la familia escucha. Pero es cierto, y te amargás. Y tengo nenes que tienen enfermedades, tengo nenes con asma, se te enferma la piel, todo. Sí. Y es una lucha grande, ha aparecido hasta en la tele, todo, pero sigue todo igual. Lo Carnini,
Locarnini, profesor, ¿usted puede ser que hace 1000 años fue catequista? Hace 1000 años, sí. En mi época pía. Fuiste catequista mío. Sí, me acuerdo. Por eso cuando te vi dije, uy, Claudia. Sí. Bueno, sí, todos tenemos muchas historias para contar. Así que, por eso. Sí, lo que yo quería qué alegría ahí, volver a encontrar. Bueno, para mí también. Digo, me parece interesante, primero esta distinción, que claramente hay cuestiones que son decisiones políticas, y que cada uno de los municipios tiene recursos y resuelve a qué los asigna o no. Entonces, uno como ciudadano, y este es parte del rol de la escuela, puede peticionar frente a sus autoridades y empezar a reclamar. Lo que tenemos que tener cuidado es en no generar más violencia a partir de esto, sino empezar a encauzar por canales donde sabemos que quizás a largo, ni siquiera desde a mediano plazo, vamos a poder lograr algún pequeño cambio. Pero tampoco cargar a los chicos con toda la responsabilidad a ellos, sino por eso buscar a otros referentes de la comunidad, que esto también genera un sistema de red que protege mucho a los sujetos particulares. Claudia Naven decía por ahí en el chat, en relación a cuestiones vinculadas a la identidad de género, este tema de estar, confrontando con el modelo hegemónico. Se hablaba del modelo médico hegemónico en el chat, pero en todos los ámbitos hay modelos hegemónicos, y esos modelos hegemónicos responden a intereses particulares, siempre. Entonces, cuando uno se mete a trabajar en esta zona de la salud y del medio ambiente, empieza a interpelar estas cuestiones. Y eso es una tarea delicada para no exponer innecesariamente a los niños y a sus familias, o a los jóvenes y a sus familias, y para así ayudarlos a tomar conciencia y responsabilidad frente a esto en lo que les toca, y a peticionar a los que pueden hacer más. Pero esto es imperioso, ¿eh? Como dije hace un rato, y no quiero ser apocalíptico, pero me cuesta, la COVID va a pasar, pero el cambio climático nos va a matar a todos si no nos comprometemos seriamente en la educación ambiental y en el cambio de modo de vida en torno a esto. ¿Esa Mariale García es quien yo creo? No sé si quería hablar. Sí, es ella. ¿Cómo estás, Ale? ¿Querías hablar, por eso apareciste, o fue...? No. Bueno, habla quien quiere, está bien. ¿Daniel Burlot quiere hablar o está hablando con otro? No, habla con otro. Por ahí en esto último que vos planteabas, ¿no? Que planteaba Cecilia en relación al trabajo de los alumnos, me parece que ahí, ¿no? Es este espacio donde uno podría ver, porque para mí es como una preocupación muy grande, porque yo a veces veo que se instalan como estos proyectos de prevención, ¿no? Que vos decís, y que me da la sensación que el alumno se queda como con una parte cortada, que después no puede ver esta problemática desde yo insisto, ¿no? Una política general, y que cuando son adultos después no saben, se quedan con que militar por algo, ¿no? Por una cuestión ecológica, por ejemplo, tiene que ver con no hacer basura en mi casa. Me parece que tiene que ver con interiorizarse sobre las políticas que hay en relación al cuidado, a la producción, ¿no? Entonces, eso siempre es la pata que a mí me preocupa, ¿no? Esto que vos decís, bueno, los residuos o las cuestiones de diversidad de género, la preocupación de que no nos instalemos en que nuestra vida es algo individual, sino que es una cuestión colectiva, de trabajo. Uno tiene que aprender a peticionar, lo que vos planteabas, ¿no? Como uno aprende a peticionar. Creo que en lo que contaba Cecilia, ¿no? Los nenes pueden ver en todo este proceso. Tengo una responsabilidad en casa, y otra responsabilidad mayor, no soy yo, que es un otro, y que tiene que haber políticas claras, como decías anteriormente, ¿no? Municipales, provinciales, mundiales, ¿no? Que
haga que se tengan que ver la contaminación, porque yo siempre digo, bueno, ¿cuánto contamino yo y cuánto contamina una fábrica? Obvio, sí, sí, sí. Con esta fábrica, entonces me parece que desde ahí es donde uno puede ver como la mirada más enriquecedora de esta propuesta de trabajo, ¿no? Me problematizo las cosas, planteo cuestiones que tienen que ver con esto, porque eso me parece que se trata, cuando vos decías el desarrollo de procesos de pensamiento, ¿no? De habilidades de pensamiento, tendría que ver con esto. Hoy es esta pandemia, nuestros alumnos van a vivir infinidad de problemáticas ambientales, sociales, culturales, y la idea sería que no, que puedan problematizarse, que puedan ver cuáles son las variables que intervienen en esta problemática, qué puedo hacer solo, con quién me tengo que juntar, no sé, si con mi vecino, con una, no sé, empezar a mirar. Me parece que ahí es donde uno va conformando realmente, como uno de los propósitos decía, ¿no? Una ciudadanía alfabetizada científicamente sería, ¿no? Sí, sí, diría alfabetizada de manera bien compleja, no alcanza con científicamente. Incluso, fíjate, Claudio, vos acá traes a colación algo que para mí es fundamental en esto, y es no solo centrarnos en las múltiples causas, sino en los múltiples referentes que hay en el entorno. Y en eso, esta mirada que en inglés se llama STEM, del enfoque de la educación, el tema de pensar el problema como complejo y los aportes que nos pueden hacer distintos campos de conocimiento nos ayuda mucho. Y no me quiero volver cientificista en el planteo, sino estoy diciendo, a ver, acá también hay referentes que me ayudan a pensar la cuestión. Acá ahora estamos en la basura, pero estuvimos en la identidad de género, se me cruza el aborto como problemática dando vuelta en estas cuestiones, y cuando uno lo mira desde una sola perspectiva teórica o lo mira desde un solo referente, tiene un recorte de la realidad. Cuando lo mira desde múltiples perspectivas, va a tener una construcción un poco más compleja de esa realidad y le va a permitir pensar con más libertad al respecto. Entonces, esta cuestión es, creo, lo que tenemos que ir instalando y a la cual no le tenemos que tener miedo, y se empieza desde la salita de 3. Digamos, los nenes más pequeños tienen mucha más apertura a la diversidad. Después, a medida que crecemos, nos vamos encorsetando en nuestras propias perspectivas. Pero digo, yo que la mayor experiencia que tengo es con adolescentes y con adultos en el trabajo, los adolescentes también, cuando encuentran un vínculo de confianza, empiezan a poder mostrar sus otras miradas sobre la cuestión. Cuando sienten que no van a ser censurados, que tampoco quiere decir que vayan a ser aprobados, pero por lo menos no van a ser censurados. Entonces ellos pueden expresarse y decir, bueno, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Yo creo que es así. Digo, y todo el mundo tiene derecho a creer varias cosas diferentes. Después habrá que en el interjuego tomar decisiones que nunca nos van a dejar contentos a todos, pero serán la mejor que podamos entre todos. Digo, esta construcción me parece que la escuela tiene que hacerla, y que podemos hacerla, que está a nuestro alcance, no es un desafío que nos excede. O sea, si vos me decís la escuela va a disolver los problemas de violencia que hay por cuestiones de género, por otras causas de discriminación, por ejemplo, los hinchas de Racing padecemos alguna cosa de eso, ¿cómo se llama? No lo va a resolver del todo, va a poner granitos de arena. ¿La escuela va a poder reciclar? No, va a poner granitos de arena, pero sí va a abrirle la cabeza a esos niños, y acá viene clarito Freire, ¿no? Va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo, ¿no? Entonces este aporte es el que tenemos que hacer. Por eso a mí me interesa pensar en el modelo, y que si en la escuela no se hable más de enfermedad de transmisión sexual, preservativo, embarazo no deseado, preservativo, basura, reciclamos, digo, estas miradas muy encasilladas, muy lineales, son fundamentalismos estériles, en definitiva. Sí, no sé qué piensan los demás, ¿no? Sí, a ver si alguien habla. Por ahí también yo pensaba en esto cuando decíamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que una campaña de prevención, uno como que ve el impacto, le parecería que tiene un impacto, yo hablo sobre todo por nivel primario, ¿no? Parece que nosotros sentimos como que tiene un impacto, bueno, los chicos hacen el folleto, para contar lo que es cuidarse, si bien, bueno, intentamos que hagan entrevistas, que planteen, pero uno como que siempre va a estas campañas de prevención, ¿no? ¿Qué hago para?
Porque claro, sumarse al otro trabajo, uno le parecería ser que como que no lo va cerrando, ¿no? Y si algo tenemos en la escuela es pretender que un proyecto no cierre con un moñito, ¿no? Que no cierre con un moñito porque a uno le parece que así tuvo un impacto y por ahí también es cambiar esta mirada, me parece. Y sabes que una cosa ahí que no la había pensado para decirla, pero que es importante, muchas veces esas campañas de prevención que son necesarias están hechas desde la perspectiva de los adultos. Entonces, los chicos terminan repitiendo lo que nosotros nos gustaría que digan o lo que nosotros diríamos a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes. Una cosa que la escuela tiene que abrir es la posibilidad de que esa campaña se piense desde el sujeto para su par, desde el niño para el niño, desde el adolescente para el adolescente. Digo, vuelvo a decir, yo tengo mucha más experiencia con adolescentes en ese campo y no es lo mismo. No es lo mismo, lo veo a Alfredo Singarielo que aparece por ahí saludando. Todo es que se llama, en el Nacional de San Miguel hicimos una serie de talleres con adolescentes trabajando sobre cuestiones de educación sexual integral, y cuando el mensaje circulaba entre ellos, no desde Isabel y desde mí, la cosa tenía sentido para ellos y pegaba de una manera que no era lo mismo cuando este viejo les contaba o les decía. Entonces, y no solo en el ámbito de la educación sexual integral, en lo ambiental también, el niño contándole al niño, el joven al joven, la mamá, la vecina, tiene un impacto que no tiene la del maestro, la del profesor. ¿Sí? Me parece que también hay que recuperar los discursos particulares para decir lo que hay que decir, y ellos tienen cómo decirlo, aunque a nosotros no nos convenza del todo, porque además lo miramos con otra perspectiva. Yo siempre digo dejar de poner nuestras voces en los demás, ¿no? Sería como eso, que queremos poner nuestra voz, instalar nuestra voz en nuestros alumnos, en los maestros que tenemos a cargo. Me parece que el desafío es dejar que cada uno ponga su propia voz, ¿no? Y confiar en lo que va a decir. Creo que por ahí también, ¿no? Sería como el tema. ¿Alguien quiere hablar? Mi temor es que vos y yo estemos metiéndole nuestra voz a los demás. Por eso, porque como nadie habla... No, ¿sabés qué pensaba, Claudia, en esto de, en este sentido de dar la voz y que simplemente no nos, nuestro trabajo se quede en la prevención y en que los chicos repitan lo que nosotros decimos? Quizás algo que, como experiencia propia que hicimos con los chicos de quinto y sexto, básicamente más con el tema de ESI, en la escuela, y que creo que fue bastante significativo en cuanto al intercambio que se generó y las conversaciones, y que bueno, que hay que estar preparado para eso también, es trabajar a través de las propias preguntas de ellos. Hicimos buzones anónimos, o bueno, u otras temáticas, digamos, otras dinámicas y trabajamos a través de las preguntas, a partir de las preguntas que ellos tenían. Las organizamos como por grupos de temas, y las fuimos respondiendo todas, quizás no en un solo día, o sea, las fuimos conversando más que respondiendo, porque, y surgieron, no sé, en quinto grado de la primaria, surgieron preguntas que uno puede suponer qué es lo que los chicos están pensando o por dónde van sus inquietudes o sus necesidades, pero cuando realmente los escuchás, se abre mucho más eso. Y quizás vos te das cuenta que tenías pensado decirles algo y tenés que, por eso digo, hay que estar como preparado y quizás también tener la valentía de decir, bueno, a ver, tal conjunto de preguntas los vamos a dejar para otro día porque tenemos que preparar más algunas cuestiones, o sea, como que también se sale un poco de eso de tener el control de armar un folleto, digamos, es algo como que uno tiene la seguridad de que nada se nos va a quedar por... digamos, nada nos va a sorprender de eso y vamos a tener básicamente el control de la situación, de la actividad. Pero cuando se trabaja con preguntas y con problematizar, suele ocurrir que ellos te sorprenden y quizás hay que dejarse un poco sorprender y dejar venir para que... y a partir de eso empezar un proceso de búsqueda y obviamente buscar información, o sea, no se trabaja solamente con las opiniones, la idea es formarlos a partir de información válida y confiable, ¿no? de conocimiento que se ha construido de las distintas disciplinas científicas, también desde pensar por qué ellos piensan como piensan, o por qué
hay cuestiones que nos parecen correctas y otras no. O sea, me parece que el tema de las preguntas, como ese modelo didáctico, digamos, que presentabas, Gaby, me parece que es muy interesante y vale la pena hacerlo, vale la pena. Si hay un poquito de salir de nuestra propia zona de confort y de algo que está para mí en la base de la posibilidad de educar, en confiar en nuestros alumnos, digamos. Hay como mucha cosa de nosotros pensar que la intervención docente tiene que ver con estructurar todo lo que va a pasar en el encuentro, aula, lo que sea, ¿sí? Y en realidad hay una cosa muy compartida, que el devenir en la conversación, vos usaste esa palabra, Cecilia, en la conversación se debería construir. O sea, por ahí está bien lo de las preguntas, y no sé si las organizamos nosotros o en conjunto. En la conversación surge cuáles son las preguntas que hoy se responden y cuáles no, y por qué, o podemos pensar quién es el más indicado, o que nos gustaría que nos contestara esta pregunta, que por ahí no sos vos, señor, por ahí no sos vos, profesor, ¿con quién podríamos? Digo, hay una cosa de construcción en la conversación que claramente nos saca de nuestra zona de seguridad, pero que enriquece muchísimo y que le da potencia a las posibilidades que tiene para después, porque por otro lado, está muy claro que ese chico se va a ir de la escuela y está bien que así sea. Entonces, cuando él siga viviendo su vida y ya no me tenga a mí para que se la organice en estas cuestiones, necesita haber generado autonomía. Y esa autonomía, en la escuela los chicos hacen muy poco por decisión propia, hacen todo lo que los maestros le pedimos. Cuando digo maestros, incluyo a todos, siempre tenemos a alguien por arriba nuestro que nos está diciendo lo que debemos hacer. Entonces, ¿cuándo aprenden a tomar decisiones por sí mismos? Es una gran pregunta eso. Entonces, trabajar la autonomía, que además en este contexto nos ha vuelto locos, porque de golpe le mandamos tareas a los pibes que más o menos tienen que resolverlas con la ayuda de quien encuentran. Y nos dimos cuenta que no podían. Entonces, por un lado está bueno porque hay una especie de revalorización de la necesidad del docente como mediador, pero por otro lado también es una pregunta: ¿qué estamos haciendo en la escuela que los chicos no pueden resolver tareas si yo no les digo ahora poner el punto, poner la coma, bajar, dividir por acá, o la respuesta está más o menos por acá? Digo, hay una cuestión de promover la autonomía personal que se trabaja en estos ámbitos. Y estos temas además por lo general son muy convocantes, a ellos les preocupan mucho. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No? Ahí se han quedado pensativos. ¿No? Sí, yo no quiero preguntar. Alfredo está hablando, pero no lo escuchamos. Pero no te escuchamos. Ahí te muteaste, ahora está. Pero no te escuchamos, Al. No sé por qué. No, ahora está en silencio el micrófono. Sí, recién. Abrí el micrófono y grita. Si no, lo puede escribir en el chat. Claro. No. Sí, hay algo que no está funcionando. Sí, seguimos sin escucharte, Alfredo. Qué lástima. Una picardía, sí. Antes del Que escriba. cierre del viernes, por ahí quería La charlar profe Cano creo que quiere decir algo. Fer, ¿querés decir algo? decisiones, viste, a modo del cierre, agradecer cuestiones concretas, ¿no? Digo, la cantidad de... A alguien se le está infiltrando un audio. Fer, no te escuchamos, ¿eh? Abrí tu micrófono para hablar. No, no te escuchamos, estás muteada. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. No quería hablar porque escuchaba a alguien de fondo, por eso no quería superponerme. Sí, es un audio que se infiltró por ahí. No, solamente quería agregar a lo que estabas diciendo, que es en esta situación particular en la cual estamos pasando, esta pandemia, que si bien el rol docente se vio afectado de muchas maneras, digo de manera personal, porque uno cambió su estilo de trabajo y tenemos más trabajo todavía,
También hubo como un encuentro familiar, que yo lo noto en mis alumnos, que por ahí antes dependían mucho de nosotros y ahora está como la mamá acompañando al papá, a la familia, en algunos casos, por supuesto, no en todos. Y que esto de contestarle todo, ahora se nos complica un poquito. Por ejemplo, hablo en caso particular cuando estoy trabajando, que suelo llevar a gente profesional, médicos, enfermeras, cuando hablamos sobre estas cuestiones de salud, de enfermedad, de sanidad, suelo llevar a alguien que me acompaña en todo lo que es el contenido. Y que ahora nos sentimos un poquito más, yo me siento restringida, que siempre tengo el apoyo de estas profesionales que tienen otra visión sobre los chicos y les hablan de otra manera, ¿no? Pero dentro de todo esta situación compleja, yo veo y siento que por ahí el chico se siente en algunos aspectos más acompañado con la familia. Si bien que el celular suena todo el tiempo, a cualquier hora, profe esto, profe el otro, uno acompaña, tiene algo positivo para mí. Yo lo he visto y bueno, nuestro rol también se ha potenciado, ¿sí? Y nuestro trabajo se ha multiplicado, porque ahora estamos en casa trabajando con todo lo de casa, y bueno, estamos un poquito saturados, creo yo, los docentes con todo esto, no sé si están de acuerdo. Uy, Sebastián Chiche, profesor Locarnini, ha ingresado. Hola Sebastián, ¿cómo es que se llama? Sí, me parece que todos estamos desbordados, que es cierto que nos ha costado manejar esta situación. Cuando digo todos, pienso en cada uno de nuestros chicos, sus familias, nosotros, nuestras familias, en este caso la familia de mi hijo, en la cual me le metí en la casa y se la invadí para resolver la contingencia de mi casa hoy. Así que digo, uno se va, se le ha metido en la vida cotidiana. Eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos, sin ningún lugar a dudas. En la medida en que uno le va encontrando la vuelta y poniendo los límites que corresponden, puede funcionar. No reemplaza el encuentro personal, no reemplaza el cara a cara, barbijo de por medio, distancia social, todo lo que quieran, pero no lo reemplaza. Y en algún momento, no sé cuándo, algo de eso reocurrirá. En el medio, lo interesante es que cada uno de los actores que se entrecrucen puedan aportar lo propio. Digamos, por ahí alguien hablaba de recuperar, acá está, saberes cotidianos y potencialidades de los estudiantes, está muy bien, y también, digamos, está muy bien esto de darle espacio para que los diferentes, vos recién decías, bueno, yo suelo traer médicos, enfermeras o demás que hacen algunos aportes, hacen aportes de su saber específico. Pero probablemente haya un papá, una mamá, un vecino, un abuelo, un tío que puede aportar cosas desde ese lugar, y esto es lo que hay que revalorizar también en este momento y siempre, porque cuando estamos pensando en resolver un problema vinculado a la salud, las cuestiones culturales, tradicionales, atraviesan fuertemente todas estas cosas y tienen un arraigo muy profundo que no se resuelve con saber académico ni con saber escolar. Están en el arraigo cultural, entonces esto también tiene que entrar en juego en esa conversación que por ahí hace un rato hablábamos y ser parte de la charla, y no en una escala menor, no diciendo, no, esa es tu creencia, incluso las creencias religiosas, sin ningún lugar a dudas, con las cuales uno no quiere pelearse, sino las quiere sumar a la discusión para enriquecerla y para tener perspectiva. Y entonces después las decisiones siempre terminan siendo más o menos individuales, ¿sí? Pero asumiendo el impacto que tienen en el colectivo al que uno pertenece. Y que además, hay muchos ejemplos, en aquella época que recordaba Claudia hoy, en que yo estaba muy vinculado con la Iglesia Católica, se sancionó la ley del aborto. Y recuerdo que yo casi me quedo sin trabajo por eso, porque la ley del aborto, no, perdón, la ley del divorcio, porque debía organizar una marcha de mis estudiantes de una escuela secundaria para impedir que se sancionara esa ley. Y me negué.
pero porque yo no estaba en contra de que hubiera ley de divorcio. Me parecía que el matrimonio era para siempre si duraba, y si no, estaba bien que la gente se pudiera divorciar. Y que además que yo no pensara que para mí era válido el divorcio, no quería decir que no había otros que se pudieran divorciar si querían. Entonces, digo, poner las cuestiones en perspectiva de mi pensamiento particular y organizar mi vida en torno a mi creencia, siempre y cuando esto no le complique la vida al otro. Un poco todo lo que nos pasa ahora con los negacionistas. Digamos, la gente que sale a la calle sin barbijo nos está poniendo en riesgo a todos. Entonces, hay ámbitos en los cuales yo puedo tomar decisiones individuales. Y hay otros ámbitos en los cuales debo entender que tiene que haber marcos regulatorios para que cada uno pueda tomar la decisión que corresponde, y en otros ni siquiera voy a tener esa libertad porque yo le estoy complicando la vida al otro. Entonces, digo, esta discusión, esta conversación debe acontecer en la escuela y tiene que ver con el nivel de complejidad de la salud, de pensar cuáles son las causales que la atraviesan, los referentes y cuáles son los nexos que hay en el ambiente social y natural que constituyen que esta situación sea así. Y desde dónde podemos pensar posibles salidas. Posibles, a veces incluso son pequeños pasos que nos ponen en situación de estar un poco mejor, más saludables, más confortables y con más perspectiva. Ahí en los distintos modelos pensaba la complejidad de la vuelta a la presencialidad y por qué quizás, más allá de lo sanitario epidemiológico, cómo se extiende en el tiempo, porque respecto de los modelos internos de cuidado que tenemos o familiares de la salud, y así como hay padres que quieren que ya empiece la escuela, hay padres que dicen, aunque hoy empezara, yo a mi hijo no lo mandaría, por todo lo que suponen, todos los riesgos que suponen el encontrarse con otros, aunque sea menor cantidad de niños y de adultos en la escuela, y toda la movilización que es y la circulación del ir y venir. Yo no sé cómo, quizás en ese sentido estaba pensando en esto también del conversar, en que van a ser necesarias varias reuniones con las familias para poder pensar, aunque sea en alternancia, obviamente, porque quizás no va a ser de golpe volver todos los días 4 o 5 horas a la escuela, pero digo porque acá también hay muchas autoridades, y quizás, bueno, no sé cuántas, pero hay autoridades, y en esto de poder pensar la vuelta a la escuela, me parece que van a ser necesarias reuniones con las familias, no sé si desde la virtualidad o cómo se puede llegar a hacer, para entender o tomar un poco de dimensión respecto a cómo están pensando la salud pública, o sea, la salud pública y el bienestar desde ese trabajo colectivo, ¿no? De que no se trata simplemente de lo que yo haga y cómo repercute cada acción personal, o sea, nunca deja de ser social, no es individual. Se me movían mucho las ideas respecto de eso, poder pensar paulatinamente si en algún momento se da, y lo complejo, quizás por eso también se dilate. Sí, porque además ahí hay un montón de factores que son culturales, que están atravesándonos y que por ahí no atraviesan a otros colectivos, y que vamos a tener que aprender a trabajar con ellos y a entenderlos y a problematizarlos como sistema, como sujetos particulares. Digo, uno tiene, me imagino que cada uno de ustedes resolverá cómo puede esta situación, pero tiene toda una cuestión conflictiva de cómo aborda la vida social en este momento. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué no es lo que hace? ¿Cuáles son los riesgos que decide más o menos asumir y con qué cuidado? ¿Cuáles no? No es una cosa que se resuelva muy sencilla. Salvo que uno sea irresponsable, entonces le da lo mismo cualquier cosa. Entonces, este mismo cuestionamiento interior que imagino muchos deben tener en cuanto a cómo encarar la situación, es el mismo cuestionamiento que hay que poner en la mesa de discusión, pero no para censurar, no para gritarle al otro diciendo vos sos un negacionista de miércoles,